ingeniosas maneras de saquear al Estado. Es una especie de gran deporte nacional, más importante que el fútbol por lejos. Ahí sí que somos campeones mundiales, no tres, infinitas veces. La última, denunciada en este caso por la ministra Petovelo, recogida en un informe especial del portal Infobae por nuestro colega Andrés Klipan, a pesar de que la práctica que tenemos logra sorprender. Es como que vamos por más a la hora de buscarle la vuelta, de crear una nueva manera de robarle al Estado. En este caso, los embarazos falsos. Hay que ser imaginativo. Embarazos truchos para cobrar la asignación universal por embarazo. Está en línea nuestro colega, el periodista Andrés Klipan. ¿Cómo estás, Andrés? El gusto de saludarte. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Sí, tenés razón en esa introducción. Más de 200 casos y están investigando otros 300, ¿no? Pero 203 ya se comprobaron, efectivamente. ¿Sabes que es algo que se comentaba, que me había llegado más de una vez, pero me costaba creerlo y nadie tampoco te daba ninguna prueba y sin embargo, bueno, la ANSES tuvo unas primeras luces de alerta en la oficina de la ANSES de González Catán, ahí en el partido bonaerense de La Matanza, sí. Y comenzaron a tirar de ese hilo y bueno, y descubrieron que era algo que sucedía en todo el país. Se llenaban las planillas, ¿no? que había que hacer para justamente recibir este beneficio a las personas más vulnerables, y terminaban siendo falsos, que los médicos o no existían o eran firmas falsificadas de otros médicos que decían que, bueno, que la persona estaba embarazada y efectivamente no lo estaba, y terminaban cobrando varios meses de embarazo, 9 como máximo, 7 u 8 según cuando se daba inicio al trámite. La creatividad al servicio del choreo. Andrés, vos has tenido acceso a información que ha difundido Infobae y luego ha sido reproducida por otros medios. Médicos inexistentes, sellos hechos en la ferretería de la esquina, situaciones en las que no había forma de probar que la mujer que había cobrado este beneficio, después el niño no nació y tampoco se perdió. O sea, con un desparpajo para la estafa que aún en Argentina asombra, Andrés. Sí, efectivamente había. Por ejemplo, un mismo médico, supuestamente, había firmado 5 de estos formularios, pero tenían firmas distintas, sellos distintos. Hay una de estas 203, por lo menos hay una persona que dijo que inclusive había un intermediario que le cobraba justamente para hacer esta certificación falsa. Y acá me parece que, como siempre, lo que terminan fallando son, o no fallando, sino que no hay controles directamente. Entonces, bueno, era posible esto, y por eso te digo, hay otros por lo menos 285 que ya se estaban investigando, ¿no? Por ejemplo, Dijiste no hay controles, Andrés. A mí siempre me queda la duda si no hay controles o hay simples complicidades. Porque por allí, cuando es demasiado obvio, cuando es demasiado grosero, es difícil no pensar que además de la ineficiencia sí, estructural, y hay cierta participación inexorable, inevitable de algunos que miran para otro lado. sí, más cuando es sistemático, por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, en González Catán, que es donde Claro. comenzó todo esto, ¿no? Bueno, se determinó, por ejemplo, que una médica que firmó varios certificados, o que supuestamente había firmado varios certificados, nunca trabajó en un hospital municipal que se llama Víctor Agnilo, ahí en González Catán. No trabajó en ese lugar ni ninguna otra salita de La Matanza, ¿no? Inclusive las autoridades del ANSES que estaban haciendo la investigación la contactaron a ella. Claro, y ella dijo: yo nunca declaré, nunca tuve en mis manos esos formularios,
no reconoció la firma, tampoco la letra, y es más, y tampoco le dijo a las autoridades que el quill ingresado en los formularios era de ella, y por eso hizo la denuncia. Ella y otros facultativos, otros médicos, terminaron haciendo la denuncia para no ser cómplices de esta situación, o sabiendo el delito, y dice, mire, usurpación de títulos, honores, y bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Lo que me pareció interesante es que hicieron esta denuncia desde el viernes, está cursando en tribunales, ¿no? Una pregunta más de Guillermo López. Sí, ¿cómo te va, Andrés? Mucho gusto. Me pareció interesante lo que decías, que hay determinados lugares. Nombraste el caso de González Catán, allí en La Matanza. ¿Hay otros lugares donde se reiteran estas presuntas, por ahora, estafas? Sí, hay en otros lugares. Por ejemplo, efectivamente, son las UDAI, efectivamente, sí. Inclusive, viste, hasta se sospecha que pueden ser médicos que trabajan en los lugares, porque utilizando el nombre de... Esto se cree, esto no está aprobado, pero porque, por ejemplo, en un hospital de Turdera, en Lomas de Zamora, el hospital es un hospital muy importante, el Intersonal de Agudos, Evita. Bueno, el médico efectivamente existe. Él dijo, yo trabajé acá. Sí, pero trabajé hace más de 10 años. Y mi firma tampoco es esa, ni mi letra tampoco es esa. Entonces alguien llenó 5 de estos certificados para embarazo, de estas planillas, con su nombre, con su apellido. En este caso coincidía su documento, su quill, pero no era él. Tenían el sello. Sí, algunos tenían sello y otros faltaban el sello, pero también había, no recuerdo si en este caso le faltaba el sello, pero evidentemente tiene que ser algo en que tuvo acceso a esos sellos, a la identidad de este médico. Por eso también hizo inmediatamente la denuncia policial, ¿no? Gran trabajo como siempre, Andrés, y gracias por compartirlo. Que tengas buen día. Hasta luego, buen día. Adiós, Andrés Clipan de Infobae. Guille, fíjate que esto es típico, pero típico nuestro, ¿no? Se supone que estamos discutiendo si el Estado, o sea, entre todos, tenemos que acudir en ayuda de madres vulnerables que quedan embarazadas y sostenerla en su embarazo. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo si se debe o no se debe tolerar que con una capacidad imaginativa sin límites se estafe y se burle y se robe al Estado con cualquier excusa, incluso las más nobles, las que tendrían mayor consenso de decir, vamos a acompañar a esta mamá vulnerable en su embarazo para que ese niño nazca nutrido. No, es simplemente ver ¿cómo lo puedo chorear en algo más al Estado? Y se cambian los ejes del debate y uno cree estar discutiendo una cosa, en realidad estamos discutiendo otra, Guille, ¿no? Uh-huh. Y algo más, Miguel. Obviamente discutimos siempre sobre la trazabilidad de la información que recopila el Estado. No, seguramente va a ser el caso, lamentablemente va a ser el caso de donde no sabemos dónde va a salir, de dónde va a venir la información, quién empezó con esto, dónde empieza el ovillo de esta estafa que se llevó 165 millones de pesos, lo estimado hasta ahora. Digo, no hay un lugar por donde empezar a buscar. Va a ser mucho más. Seguro. Va a ser mucho más. Es la punta de un ovillo calculada que esto se debe haber hecho por años y en todo el país.